Carl Jung decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor, y nadie lo entiende mejor que un empático roto, porque el renacimiento del empático no empieza con fuerza, empieza con ruinas, con una identidad hecha a pedazos tras haber amado demasiado. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran: ese dolor, esa sombra, no son el final, son el umbral, el comienzo de un viaje interior tan brutal como transformador. En este video vas a ver cómo renace un empático desde la herida más profunda hasta la integración total de su sombra. Te mostraré paso a paso cómo, al abrazar aquello que reprimió, el empático no solo se reconstruye, sino que se convierte en algo que el narcisista jamás podrá tocar: un alma despierta. Quédate hasta el final, porque si alguna vez te rompieron, aquí vas a entender por qué eso fue solo el comienzo de tu poder. Al principio, el empático no se da cuenta de que se está perdiendo. Cree que está amando, cree que está salvando, cree que está siendo bueno, pero en realidad está cediendo. Está entregando su alma a alguien que solo quiere devorarla. El narcisista no lo elige por azar, lo detecta, lo huele, porque el empático no pone barreras, abre puertas, cree que puede amar las heridas del otro hasta sanarlas. Cree que si da suficiente, el otro lo cuidará. Cree que si aguanta más, el amor llegará. Pero lo que llega no es amor, es gaslighting, es manipulación emocional, es desgaste. El empático comienza a dudar de sí mismo, se desconecta de su intuición, se adapta, se silencia, todo para mantener una conexión que lo está destruyendo. Y ahí ocurre la primera muerte, la de su esencia. Ya no se reconoce, ya no sabe quién es sin ese amor que lo consume. Esa es la caída, el punto cero. Pero también es la grieta por donde empezará a entrar la luz cuando se atreva a mirar dentro. Después de la caída, el empático queda solo. Pero no se trata de esa soledad cotidiana, la que se llena con compañía, ruido o distracción. No es una soledad distinta, una que no se cura con palabras ni con abrazos, una que no se disfraza de productividad, ni se anestesia con afectos prestados. Es una soledad existencial, cruda, penetrante, un abismo donde el empático se encuentra desnudo, sin sus roles, sin sus máscaras, sin la validación externa que antes le daba sentido. Ya no hay nadie a quien cuidar, ya no hay nadie que lo necesite para sentirse útil, y en ese vacío solo queda él, enfrentando cara a cara su herida más antigua. No hay reflejos en ese abismo, no hay espejos que devuelvan una imagen amable. Solo oscuridad, silencio y una verdad que corta como cuchilla. Durante años entregó su alma para ser visto, cuando ni él mismo sabía quién era realmente. Es en ese silencio brutal donde comienza a ver su sombra, una sombra que siempre estuvo ahí, pero que había sido disfrazada de bondad, de empatía, de amor incondicional, y la verdad se revela sin anestesia. Ve su necesidad obsesiva de aprobación, ve cómo se anulaba para evitar el abandono, ve cómo confundía sacrificio con amor y dolor con valor. Ve por fin que muchas veces no dio desde la plenitud, sino desde el miedo. Carl Jung lo llamaría el descenso al inconsciente, una bajada violenta hacia lo que fue reprimido, hacia lo que fue negado, hacia lo que duele mirar, pero también hacia lo que libera. Porque solo quien se atreve a mirar su sombra sin juicio puede empezar a dejar de ser su prisionero. Solo quien tiene el valor de descender al núcleo de su herida puede renacer desde un lugar más verdadero. Y ahí, en ese punto, ocurre un cambio sutil, pero irreversible. El empático deja de mirar al narcisista como el único responsable de su dolor. Deja de centrarse en lo que el otro hizo y empieza a preguntarse con brutal honestidad: ¿por qué lo permití? ¿Qué parte de mí necesitaba esa historia? ¿Qué vacío intentaba llenar al dar tanto? ¿A quién no podía darme nada? Esas preguntas no son cómodas, no son populares, pero son semillas de conciencia. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero renacer. No en el momento en que se aleja del otro, sino en el instante en que se vuelve hacia adentro, cuando deja de culpar y empieza a comprender,
cuando deja de huir y empieza a integrar, cuando deja de buscar afuera y se atreve a sentir todo lo que por años ignoró. Ese es el verdadero despertar, el momento en que ya no se trata de sanar para volver a ser quien era, sino de sanar para por fin ser quien realmente es. Este es el momento más oscuro del viaje, el punto de quiebre, ese instante en el que el empático se detiene y lo comprende todo de golpe. No puede volver atrás, no puede seguir viviendo con el alma partida entre lo que da y lo que calla, porque ya no es sostenible. Ya no puede salvar a todos sin destruirse a sí mismo en el proceso. Ya no puede seguir anestesiando su dolor con la necesidad de ser útil, amado o aprobado. Y entonces ocurre algo invisible para el mundo exterior, pero devastador por dentro. Muere, no su cuerpo, muere su personaje. Muere la versión de sí que se arrastraba por migajas emocionales disfrazadas de bondad. Muere la voz que decía sí cuando su alma gritaba no. Muere el salvador compulsivo que confundía amor con sacrificio, entrega con rendición, empatía con autoabandono. Y esa muerte, aunque silenciosa, es brutal, porque nadie aplaude cuando te eliges por primera vez. Nadie celebra que dejes de sostener a quienes antes cargabas. De hecho, muchos te llaman egoísta, frío, cambiado, pero tú sabes la verdad. No es frialdad, es claridad. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Y mientras todo lo viejo arde por dentro, tú haces un duelo privado, una despedida interna de esa identidad que fue necesaria alguna vez, pero que ya no te sirve, y duele. Duele profundamente decir adiós al que fuiste, aunque haya sido una versión rota. Pero en esa muerte simbólica comienza el renacimiento, porque cuando muere el falso yo, queda espacio para que emerja lo auténtico. El ser que no se define por lo que hace por los demás, sino por lo que es, incluso en silencio. Este momento no tiene música épica, no hay guiones heroicos, solo hay fuego y un alma que empieza por fin a reconstruirse desde sus propias cenizas. No es un renacimiento como lo imagina. No tiene el brillo romántico de las historias que solemos contar. No hay fuegos artificiales iluminando el cielo de su alma, ni un clímax cinematográfico que anuncie su regreso con gloria. No hay música épica sonando de fondo mientras se levanta del abismo, ni multitudes aplaudiendo el despertar de su nueva versión. Lo que hay es algo mucho más profundo, mucho más real, y por eso mucho más transformador. Lo que hay es silencio. Un silencio sagrado, una pausa en el alma que lo envuelve todo, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, respetando ese instante íntimo en el que, sin testigos, el empático comienza a reconocerse por dentro, no como lo que le enseñaron a hacer, sino como quien realmente es. Es ahí, en ese espacio entre lo que fue y lo que está haciendo, donde todo finalmente encaja, aunque nada afuera haya cambiado, porque el verdadero renacimiento no ocurre en el afuera, no ocurre cuando el mundo lo valida, sino cuando él deja de buscar esa validación, cuando ya no necesita ver su reflejo en los ojos de nadie más para sentir que merece existir. Cuando la mirada que antes suplicaba amor ahora se vuelve hacia sí misma y se ofrece compasión, paciencia, presencia, este renacimiento no tiene un punto exacto de inicio. No hay un día que se pueda marcar en el calendario. Es un proceso invisible, una alquimia interior que sucede mientras todo parece igual. Es lento, es arduo y muchas veces es doloroso, porque implica desmontar capa por capa cada mentira que adoptó como si fuera su verdad. Mentiras que lo mantuvieron pequeño, que lo hicieron sentirse valioso solo cuando se sacrificaba, que lo convencieron de que amar era aguantar, que lo hicieron pensar que su intuición debía ser silenciada para no molestar. Pero ahora, él comienza a ver, empieza a recordar quién era antes de que el mundo lo rompiera, y en ese recuerdo renace. Renace cuando comprende que su sensibilidad, aquella que tantos trataron de apagar o usar en su contra, nunca fue una maldición. Era y sigue siendo su mayor don.
un don que simplemente fue manipulado por quienes vieron en su luz una oportunidad para controlar. Renace cuando se da cuenta de que su capacidad de amar el error. El error fue no poner límites, fue creer que debía sangrar para merecer. Y cuando todo eso cae, cuando el falso yo, moldeado por las heridas, se desintegra, ocurre algo profundamente poderoso. Ya no necesita ser necesitado para sentirse valioso. Ya no siente culpa por decir que no. Ya no confunde utilidad con amor, ni presencia con obligación, porque ha entendido algo que lo cambia todo. El verdadero amor no se arrastra, no se mendiga, no se sacrifica hasta el desangramiento. El verdadero amor se eleva y comienza por uno mismo, y entonces, con cada límite que aprende a poner, con cada verdad que se atreve a sostener, con cada momento en el que elige no traicionarse para agradar, el empático deja de ser rehén de su pasado y se convierte en autor de su destino. Ya no se define por cuánto puede soportar ni por cuántos puede cargar. Ahora se mide por su capacidad de estar presente para sí mismo, de sostenerse en su centro, incluso cuando el mundo lo empuja a disolverse. Ahora sabe que puede amar profundamente, pero también puede decir basta. Puede cuidar con ternura, pero también puede alejarse con firmeza. Puede acompañar, pero también puede soltar sin culpa, porque ha entendido que su presencia ya es medicina. Su coherencia, su integridad, su autenticidad, ya son sanación, y no necesita hacer más, solo ser. Este nuevo empático no es el mismo de antes, no es débil, es radicalmente consciente, no es uno, es soberano, no necesita perfección, solo verdad. Y en esa verdad reside su fuerza, en esa verdad habita su renacimiento, porque como decía Carl Jung, la individuación, el proceso de volverse uno mismo, no es una meta decorativa, es un acto de coraje, una revolución silenciosa, una muerte simbólica seguida de un nuevo nacimiento que no busca aceptación, sino autenticidad. El empático renacido ha integrado su sombra, ya no teme lo que siente, no teme su rabia, no teme su dolor, no teme decepcionar a quien no puede ver su alma completa. Y ese quizás es el mayor acto de libertad que un ser humano puede alcanzar. Ya no se pierde por nadie porque por fin se ha encontrado a sí mismo. Y eso es lo más cerca que estaremos de la verdadera redención. El empático que renace no vuelve al mundo como antes, porque el renacer no es un regreso, es una reencarnación consciente dentro del mismo cuerpo. Ya no camina con la necesidad de ser validado. Ya no busca encajar en espacios que una vez lo asfixiaron. Ya no mendiga atención disfrazando su dolor de bondad. Ahora camina con otra postura, una que no es arrogancia, es conciencia, una que no grita, pero se siente, regresa con cicatrices. Sí, no las oculta ni se avergüenza, porque cada una es una inscripción sagrada de lo que tuvo que atravesar para volver a sí mismo. Esas cicatrices ya no son heridas abiertas, son sellos de iniciación, marcas de un alma que descendió al abismo y eligió no quedarse a vivir allí. Lo que antes lo hacía temblar, hoy lo hace mirar con compasión, porque en su renacimiento, el empático no olvidó su dolor. Aprendió a sostenerlo con dignidad. Antes se desvivía por encajar, ahora simplemente observa. Observa quién vibra desde la autenticidad y quién solo representa un papel. Observa antes de entregarse. Elige antes de fusionarse, porque ya entendió que su energía no es gratuita, es sagrada. Ha aprendido a filtrar la energía que entra. Ya no absorbe por reflejo, ya no se contamina con el dolor ajeno como si fuera suyo. Ya ha aprendido a proteger la que sale. Ya no derrama su amor en terrenos áridos. Ya no trata de sanar a quien no quiere sanarse. Ya no se entrega desde la carencia ni desde la culpa, sino desde una elección consciente, libre de necesidad. Su amor ya no es sacrificio, es presencia plena. No da para ser visto, da porque está lleno. Su empatía ya no lo arrastra al sufrimiento de los demás, no lo disuelve,
no lo destruye, lo guía, lo conecta con el otro sin perderse a sí mismo, porque ahora sabe poner límites sin culpa, sabe retirarse sin miedo a quedarse solo, y desde ese nuevo centro más firme, más íntegro, más suyo. Ahora sí puede acompañar a otros, no para salvarlos, no para cambiarles la vida, sino para reflejarles lo que todavía no se atreven a ver. Porque ahora entiende que ser empático no significa cargar con el dolor del mundo sobre sus hombros, significa tener el coraje de transformar su propio dolor y convertirlo en conciencia en lugar de llevar el caos de otros. Ahora encarna la calma que muchos nunca conocieron, y desde esa calma deja huella, no por lo que hace, sino por lo que es. Su sola presencia es medicina, porque irradia la verdad de alguien que estuvo roto y eligió reconstruirse pieza por pieza con más luz y con más sombra. También el empático renacido ya no quiere salvar a nadie porque entendió que la única salvación verdadera es la que ocurre cuando uno decide salvarse a sí mismo, y él ya lo hizo. Por eso ahora puede iluminar a otros sin apagar su propia luz.